bueno, nos han dejado. Sí, está grabando. Así que tenemos las cámaras, nadie nos está viendo. Ya, da tu mensaje a la nación. Vamos a decir una cosa, Luis. A ver, ya llego ya. Piensa así, mierda. No, pero de todos esos, el que a mí me parece más importante, y de lejos, es educación. No, claro, y lo hemos tratado en este programa, lo hemos tratado un montón. Bueno, estamos con el ministro. Es importantísimo además, ¿no? Pero sí, bueno, estuvimos con el ministro de la producción también. Ajá. Piero estuvo. Piero, y también se han hecho cosas impresionantes, ¿no? en producción. Pero ¿qué otra cosa más has visto? A ver, cuéntanos. No, en educación el problema o el asunto es que es imposible no estar de acuerdo. No, claro. Todos vamos a estar de acuerdo que la educación es importante, que hay que invertir en los O sea, hay quienes no están de acuerdo, que son los dueños de los colegios, los dueños de las universidades privadas, ¿no? Solo Negocios. Solo los que están perdiendo business dentro de aquí, ¿no? O sea, plata. Pero la discusión de largo plazo de esto está en lo fiscal. Porque hacer todo esto es carísimo. Claro. Es recontra caro. Claro. Hoy los colegios están desfasadísimos. Si uno va a un colegio público hoy día, no va a encontrar o baños, o teléfonos, o conexión al internet, o luz. Siempre faltan algunos de estos servicios básicos. Y faltan paredes, Tenemos un rezago ultra grande de inversión educativa. A pesar de la implementación de estos colegios emblemáticos que se hizo en la época de Alan García, que me parece una de las pocas cosas chéveres que hizo el gordo. Claro, los colegios emblemáticos son algún ciento, digamos, 70, 80, un poco menos inclusive, de casi 8.000 colegios. ¡A su madre! Y muchos de esos colegios están en ese descuido, ¿no? Se hizo un inventario de qué se necesita para poner a tono estos colegios. Y se necesita algo así como 11% del PBI para recuperarlos, ¿no? ¿En plata cuánto es eso? Esos son 60.000 millones de dólares. ¿Y eso cuánto se De soles, perdón. ¿En cuánto tiempo se produce eso? Pero se pregúntale a Joaquín Ramírez, huevón. Se me la debe romper. Ese huevón debe saber cómo. Es mucha plata, ¿no? Entonces, pero... Francamente, ¿verdad? Puesto en términos de PBI, es así, miren. Cada año en educación gastamos 3.7% del PBI. 3.7% de lo que el país produce se gasta en educación. Ya, o sea, puta, estamos en... O sea, 3 soles 70 de cada 100 soles. De cada 100. Y necesitamos 11 para cubrir Necesitas 110 soles. ¿Qué? Necesitas 110 soles. No, necesitas 11 soles, 11 soles de cada 100 Ya. adicionales. Adicionales. O sea, necesitas 14.8. 3.7 más 11. Claro, pero 11 es un shock, es un one-time shock. Ok. No es que sea... No se convierte en tu gasto corriente. No, es que eso es lo otro, lo del gasto corriente. Necesitamos estos 11 para poner los colegios hoy operativos en su 100%. Ya, eso es imposible. Es imposible, es absolutamente imposible. Pero después está lo otro que decimos, mira, si queremos mejorar la educación, el único camino real y efectivo es mejorar los profesores. Claro. Y tú te preguntas, ¿cómo vamos a mejorar los profesores? Bueno, atrayendo a los mejores. ¿Cómo atraes a los mejores? ¿Cómo atraen ustedes a las mejores personas? Ofreciéndoles un buen sueldo. Claro. Yo les ofrezco cerveza. Ahí está, ¿ves? Ya atracado. Pero miren, el sueldo de un profe hoy, hagamos esto, comparemos el sueldo de un profe hoy con los sueldos de todos los profesionales y técnicos en el país, todos los abogados, ingenieros, economistas hoy, pongámoslos en una fila, ¿ya? Donde aquí está el número 1 que gana lo más alto, digamos, los médicos, los ingenieros de minas o algo así, y hagamos este ranking del 1 al 100, ¿ya? Si ponemos este ranking del 1 al 100, los profes están en el lugar 80. Miércoles, está bien atrás. Están bien atrás, los salarios de los profesores son ultra bajos. Están en el último 20%, en el último quintil. En el último quintil, exactamente, en el último quintil. Entonces, con salarios así de bajos, es difícil atraer a los mejores. Hoy vayan ustedes a un colegio de secundaria y pregúntenle a los de quinto de media, ¿qué quieren ser? Claro. Todos van a decir que quieren ser médicos, contadores, abogados, Galán de economistas. porno, cualquier cosa así, pero no quieren ser profesores. Yo quería los tercero y media, quería ser galán de porno. Todavía te queda tiempo para grabar. Entonces, hay que subir los salarios de los profes. Y estos son alzas que no van a suceder solo en un momento, como lo que les decía de la Eso sí se mantiene en el tiempo. Esto se convierte en gasto corriente, o sea, que sucede hoy y sucede de hoy en adelante. Para siempre. Para siempre. Mover los salarios de estos profes del puesto 80 en este ranking que les contaba, del puesto 80 al puesto 50,
implica 2 puntos más del PBI cada año. Es mucha Cada plata. año. Cada año. O sea, del otra vez. 3.7 que hoy se gasta 3.7. Tú requerirías 5.7, solo para aumentarle los salarios a los profes, para que estén en la mitad. Sin comprar un water más. Nada. Eso es el otro Solamente, 11% al que me el refería. otro rollo que es imposible, ¿no? O sea, estamos diciendo, puta, no podemos arreglar la jato, weón, porque sea límpiala, pero o sea, Barre, peco, una barra, aunque barridita, sea, ¿no? O sea, una no puede- barridita, una barridita, aunque sea, ¿no? O sea, Entonces, miren, el 11 de un solo pucho más los 2 o 3 en otros escenarios que se necesita cada año, son todos imposibles, ¿no? claro. Todos imposibles. Y entonces necesitas que el Estado crezca. Exactamente. Ya, Ahí está el y- camino. Y Enrique Pasquel se va a estar agarrando palazos en su casa. Blasfemos. Y según esta ruta que ha tomado el ministro, ¿hacia dónde vamos? O sea, porque plata no creo que suelten, ¿no? O sea, muy bacán todo, ¿no? Pero de ahí son los números fríos, ¿no? Es así. Bacán. Casa. Es como cuando yo llegué a mi jato así, papá, ingresé a la universidad y ¿quién chucha te la va a pagar, ¿no? O sea, así fue. Ya, Bien feliz. pero en ese ejemplo de llegas donde tu papá y tu papá te dice, ¿y ahora qué hago para pagar? ¿Qué No. hace tu papá? No. Va y se Te endeuda, bota, pues. te Va- bota. Prostitúyete, basura. No, va y No, busca no, la poner- voy a forma. cortar, pues. no, prostituir. Va Por y favor. busca la forma, va y se endeuda, va y hace algo. Claro. Tiene que hacer alguna ingeniería con su billetera, con sus Claro, cuentas. claro. Eso es lo que se necesita hacer aquí. Alguna ingeniería fiscal grande. Que estoy diciendo es recontra difícil, es casi imposible. Pero ese es el gran reto que tenemos que enfrentar. Una pregunta. Lo que tú estás diciendo, o sea, para hacer el paralelo, ¿no? Tú vas donde tu viejo le dices, oye, ¿sabes qué? Ingresé a la universidad. Y yo, huevón, ¿qué onda, no? ¿De dónde sacas? Claro, ¿y onda, huevón? Puta, sí, o sea, puta. Salvo que tú te conviertas en mi FP, Así es. Eso es interesante. ¿no es ¿verdad? cierto? Ya. O sea, de alguna vez hipotecarte para el futuro que tú estás invirtiendo. Es una inversión, digamos. No es un gasto. Sí, es una inversión, totalmente. Hay experiencias de ese tipo. Hay unas experiencias como la de Lumini en varios países de América Latina que hacen esto. Invierten en el capital humano con potencial. Pero no todo el capital humano tiene ese potencial. O no todos los potenciales son detectables como para invertir en ellos, ¿no? Eso tiene una crítica bien fuerte de una parte de la academia y de la sociedad, Sí. en la que dicen, ¿sabes qué? Lo que uno está haciendo es invirtiendo en la elite. Por Estás eso. creando una elite diferenciada con plata de todos. ¿Cómo se justifica eso? ¿Cómo se le devuelve eso al Estado? Ahí está parte del ¿Cuáles son las problema. fallas, que te digamos? decía, una de las fallas, ¿no? Que está en el lado este del capital de inversión para seleccionar, para descremar a los mejores y entonces invertir en ellos. Pero ¿qué pasa con todo el resto? Claro, Nos que tienen tenemos que preocupar derecho, con se todo el resto. supone que es plata de todos y también tienen derecho a ser educados. Además, la inversión educativa no es solo una inversión para la productividad o para el desarrollo, para el crecimiento. No, la inversión educativa es primero y antes que nada una inversión para la equidad, Así para es. que todos tengan igual oportunidad, ¿no? Entonces, Es verdad, pues, claro. allí es donde hay que pensar en donde se necesita un Estado, un generador de oportunidades para todos, ¿no? Porque también viene el argumento, ya, decimos, mira, estamos hablando de este 11% y de este 2% y decimos que es inviable, es imposible, el Estado no lo va a poder hacer. La respuesta inmediata que puede surgir y que surge de hecho es, bueno, si el Estado no lo puede hacer, Privado. aquí están los privados y los privados lo van a hacer. Ajá. La evidencia también nos dice que eso no es solución. Ya se han introducido reformas de mercados en varios países y lo que trae eso es aún mucho más inequidad. Claro. Mucho más inequidad y no trae mejores aprendizajes. Sucedió en Chile y ahora están retrocediendo. Sucedió en Suecia, Suecia, y claro. ahora están retrocediendo. Sí. Entonces, la solución no es sencilla, pero necesitamos justamente pensar todos como país cuál es el camino fiscal para resolver ese problema. Porque como comenzaba diciéndoles, estar de acuerdo en la declaración es fácil, pues todos vamos a estar de acuerdo por en la eso, por declaración. eso es la preocupación de La decirle... cosa es meterte la mano en el bolsillo. Claro, ahí es donde todo el mundo se deja de ser amigo. ¿No? Se saca la mitad. Compadre, ya, nos vemos, compadrito, no, de frente. Así es. Esa es educación. Eso que, es educación. que realmente el panorama es un poco complicado. ¿No? ¿Tú crees que, para cerrar la educación, ¿tú crees que Jaime se queda? ¿Jaime Saavedra? Ojalá, pues, ojalá. No te estoy preguntando si crees. Sí, creo. ¿no? Sí. No sé. Si dice ojalá, debe creer, pues, ¿no? Sí, claro. Ojalá. Sí, a la proveedora.
¿Qué otro tema se ha tocado en este gobierno que realmente es importante? Produce, que es un trabajo de hormiga. ¿Qué es lo que dijo justo Pedro Gersi la semana pasada, ¿no? Que decía del tema de con cada uno de los actores de la producción se tiene que reunir todos los días, ¿no? Es una cosa impresionante. O sea, claro, y como digo, es un trabajo de hormiga, de filigrana, de tender puentecitos, uno aquí y otro allá, porque un camino sencillo para esto de la productividad, o una opción sencilla de esto, es escoger ganadores y apostar por ganadores, apostar por sectores ganadores. ¿Qué es lo que eso mismo de lo que lo acusan a Gersi. ¿Qué es lo que y no que lo ha hecho, pero bueno. Y que es más o menos lo mismo de lo que estábamos hablando con los escolares, con la educación. Claro. Escoger justamente a las élites, ¿no? Entonces, de alguna manera sería parecido. Perpetuar las desigualdades. Claro. Y siempre que se genera privilegios, se reduce la optimalidad de todo sistema, ¿ya? Aquí no se ha escogido ganadores. Esa era la política de los 70, estas políticas industriales de los 70 era escoger ganadores y apostar por sectores ganadores. Aquí lo que se ha tratado de hacer es mapear todo el sistema productivo del país y tratar de tender los puentes ahí donde hacía falta que se tiendan. O sea, totalmente lo contrario a lo que dicen que hacen. Lo contrario sería subvencionar, sería darle empujoncitos a los que se necesitan. Empujar, ¿no? A los amigos, ¿no? Empujar a los amigos. Empujoncito al amigo. No, porquería. Puta, es un asco, weón. Se le escapa el homofóbico, se le escapa el machirulo. No le he dicho el nada. empujoncito al amigo. No le he dicho el empujoncito al amigo y me ha mirado con un cara coqueta. ¿Qué puedo decir? No, pero eso es algo que vale la pena que se continúe. Vale la pena que se continúe porque justamente en los cambios de gobierno es que vienen los quiebres en estas políticas, claro. Los quiebres en esto, y un quiebre en una red, porque estos son redes de integración entre negocios y firmas. Jala todo. Pues. Claro. No es solamente que haces que se mueva algo, sino mueves todo el tienen efectos dominó. Los quiebres en las redes tienen efectos dominó y eso es importante. Esa es producción. Y eso es lo que tú dices que tiene que venir acompañado de una política laboral que permita que esto se siga desarrollando, porque si no se queda estancado donde está. Exactamente, el cuello de botella está en el mercado de trabajo ahora. Qué loco eso. Ahora. Qué loco. Y lo otro que decías... Y entonces mira, si tienes un ministro Produce que empujó todo esto, Piro se trae un PhD de Berkeley en la mochila, ¿no? Y antes de ser ministro sacó este libro que escribió con Pepe Gallardo, que también trae un PhD de Berkeley en la mochila. Ese es el calibre de los técnicos que diseñan estas cosas. Necesitas alguien de un calibre así para hacer las reformas en los mercados de trabajo. Y no hay. No ha habido. Ojalá ahora pongan a alguien. De hecho, lo que pasa es que no lo ponen. Tendrían que poner a alguien. Exactamente, porque las personas que saben de eso existen. Claro. Sí, pues, pero debe ser tremendamente el señor Hugo, por ejemplo. ¿Y qué otro sector tú ves que podría continuar con la misma política? Aparte de educación, que más o menos yo creo que la opinión pública lo tiene claro, ¿no? Educación se ha hecho un trabajo importante, Produce también, pero algún otro que esté así desconocido por el mundo. Otro grande es el MIDIS. Recordemos que el MIDIS se ha creado con este gobierno. Esto de organizar la política pública. ¿Qué es el MIDIS? Cuéntame un poquito porque hay gente que no... Es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Que mucha gente lo criticó incluso, ¿no? Porque también se critica típicamente este tipo de cosas por ser asistencialistas, por ser clientelistas. Y yo sigo escuchando gente que sigue hablando que este gobierno ha hecho... Pero la mejor demostración de que el MIDIS no es clientelista es que el señor Humala tiene 12% de aprobación, güey. Ahí está. Y esa maquinaria de... No es un aparato publicitario de Humala. No, pero bueno, claramente. Nada, y esa maquinaria de los programas sociales que hoy existen, ¿no? Juntos, Pensión 65, todo. Caliwarma. No ha sido usada clientelísticamente. ¿no? Entonces, eso es importante también, organizar esa película, porque esa política. Porque no solo se trata de que el MIDIS haga esas intervenciones, porque estas intervenciones tienen que ser multisectoriales. Entonces el MIDIS no es solamente un actor, sino que es un articulador de política. El MIDIS pone juntos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Agricultura, para que juntos hagan estos combates contra la pobreza. ¿no? Produce también, me imagino. Produce totalmente.
¿Y estas articulaciones existen o porque lo que yo había visto es que se había cercenado un poco el tema de su capacidad articuladora y se le había dejado aislado manejando cosas que no necesariamente sabía cómo manejar? Sí, siempre que nace una nueva entidad, como esta que nació hace 5 años, tiene sus montañas rusas, ¿no? Nace con ciertos ímpetus, después se frena, después vuelve a acelerar. Hace menos de un mes salió una articulación importante de estas políticas. Entonces, aquí hay justamente un espacio para que se dé el paso siguiente de articular los 5 ejes de la lucha contra la pobreza. Has tocado 3 ejemplos que definitivamente son cuestiones de largo plazo, de muy largo plazo, que la gente no va a poder ver ahorita, no va a poder decir, oye, ¿cuál es el resultado de esto? Aún no llegamos a tener resultados, pues son los primeros pasos que se tienen que dar para poder llegar a tener más o menos viabilidad. O sea, ni siquiera es para llegar a un objetivo determinado, ¿no? Totalmente. O sea, si no se dan estos primeros pasos, no vamos a andar para ningún sitio. El objetivo no se llega nunca, en realidad. A eso, ¿no? Que haya viabilidad, que se pueda conseguir un país mejor, etcétera. Claro. ¿no? Pero y el caso más paradigmático dentro de esto es la inversión en desarrollo infantil temprano, ¿no? Las investigaciones internacionales todas son contundentes en decir que la inversión en desarrollo infantil temprano es no solamente la más rentable en el largo plazo, la más rentable de todas las que hemos podido conversar, la más rentable, sino que además la que genera más equidad. ¿Ya? Invertir en los niños desde chiquititos hace que después de grandes tengamos una sociedad más equitativa y más cohesionada. Además, me imagino que es más complicado invertir después. Claro. Porque obviamente está más disperso, hay más problemas, hay otras cosas. En cambio, cuando es más homogénea la forma como las puedes invertir ahí. Claro, pero un sol que tú pones hoy en el desarrollo infantil temprano no se va a ver sino hasta dentro de 3 o 4 décadas. Entonces... Es interesante. ¿Y cuál es el retorno? Es altísimo, es altísimo. En Michigan hubo un experimento bien interesante, ¿ya? Se puso un centro de desarrollo infantil temprano y se hizo una evaluación de impacto. Se analizó los impactos de esto. Y se vio que por cada $1 puesto en este centro de desarrollo infantil temprano, 40 años más tarde, este $1 se había convertido en 16. ¿Ya? Si ese $1 se hubiese puesto en Wall Street, en la bolsa de valores en Nueva York, después de estos 40 años, no se hubiese convertido en 16, sino en 13. O sea, es aún más rentable que invertir en la economía. Y todo ajustado por todos lados, evidentemente. Ajustado por todos lados. Este es un estudio que lo hizo Heckman. Heckman ganó el Premio Nobel de Economía el año 2000. O sea, un tipo serio, un tipo sólido, ¿no? La inversión es altamente rentable. Es como invertir en una semilla y buscar buena tierra, ¿no? Digamos, ya. Después, ¿cómo te sale el árbol? Obviamente vas a haber ganado más plata de acuerdo a dónde la metiste, porque si no, no va a funcionar, ¿no? Sí. ¿Por qué siempre pensando en eso? No sé, tú eres el que piensas. No hay palabra mal dicha, sino la mal entendida. Sí, huevón. Pero, a ver, esta parte a mí me parece súper importante. El tema de inversión en la primera infancia, digamos, ¿no es cierto? O sea, que no haya desnutrición crónica. Claro. Pero eso pasa también por un acompañamiento a las madres gestantes. Totalmente. ¿No es cierto? Y todo eso lo ve el MIDIS. Lo articula el MIDIS. Ya, ese es el tema, porque ahí lo viene la salud. Claramente. Pero, a ver, tú tienes que amarrar lo que hace el MIDIS con la política pública de salud, para que la señora vaya, para que tenga una más aliciente para ir. Porque sabes qué, oye, tengo que caminar hasta allá a la posta, bueno, tengo que chambear. Claro, pero tú hablas de una articulación sobre entes que existen y que posiblemente no estén funcionando tan bien. Y que es difícil que coordinen, pues, porque además las logísticas son difíciles, ¿no? ¿Qué tal si el Ministerio de Salud hace con toda su logística un diseño muy interesante para que lleguen nutrientes, ¿ya? Para que lleguen nutrientes a la posta allá, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y esos nutrientes van a llegar un martes. Y resulta que el MIDIS tiene a todas sus facilitadoras y a las personas que hacen acompañamiento para el desarrollo infantil temprano, que tiene que coordinar para que lleguen ese mismo martes, para que la intervención sea de verdad multisectorial y que en un mismo lugar, en un mismo territorio, pueda llegar toda junta. Claro. Eso es bien difícil de hacer y lo viene haciendo el MIDIS. Hace poco hemos visto un reportaje, panorama, cómo hay, realmente ahorita con el friaje en las zonas de Puno, postas que están abandonadas, no hay nadie y tiene que la gente cruzar 2 o 3 poblados para poderse atender. O sea, ¿qué podría hacer el MIDIS con un Ministerio de Salud así? ¿Me entiendes? O sea, claro, no puede hacer mucho. No hay mucho que pueda hacer. A mí una vez me contaba Carolina Trivelli, ¿no? Me decía que todas las posibilidades que se podían armar, incluso de colgándose
de distribuciones de cosas que existían. Claro. Por ejemplo, ¿sabes quién es? Bacus, weón. Bacus. O sea, la red de distribución de cerveza en el Perú es una de las más grandes. Es la que más hay. llega, Y es la que más llega, más lejos llega, más que lo hago en la nación. Como borracho sale por todos lados. Claramente. Entonces, era lo caso, ¿no? Y mira, gratis te hacemos esta guau. Y entonces el Banco de la Nación, y juntos empezó a colgar como piloto, a colgar de estas vainas. Claro. Y además con los agentes. Entonces tenías articulado, porque la gente que estaba en el asunto no tenía capacidad necesariamente de ir hasta el banco a depositar su plata en la bodeguita donde dejaban la cerveza. Entonces utilizaban un mecanismo para que la plata que estaba en la asunto se convirtiera en la caja del banco. Claro. Y con esa plata que venían y dejaban en la cerveza y todo lo demás, con esa plata se pagaban juntos. Claro, el problema es que tenían ahí que el cajero terminaba zampado. Pero bueno, pues, oye, no, ya hemos volado el tiempo. No, pero eso, solo para cerrar, eso se está haciendo muy bien con unos buques itinerantes en la selva. del En la país. selva. Los Ya, selva- los buques, sí, sí. Ah, Buenas. ya, qué interesante eso. O sea, buques que de todas maneras tienen que pasar por ahí. Claro, claro, usar el ejército, articular nuevamente, ¿no? Usar el ejército para poner dentro de un buque todos. El banco, juntos, pensión 65. Imagino también ahí juzgados y todas esas vainas también deberían haber. porque RENIEC, es la idea es que importante. RENIEC, Banco de la Nación, todo ese tema de... El tema de juzgados se pensó en algún momento, pero era muy Es jodido, difícil, weón. es Es muy difícil de difícil, implementar. weón. Además, imagino la cantidad de gente que tendrías que llevar, ¿no? No, la logística es espantosa. Además, sí. imagínate qué pasa con los legajos, las cosas, ¿no? No son como Alcorta, que puede llevar cualquier papel. Si no entendieron el chiste, vean la primera Oye, parte. Hugo, muchísimas gracias por haber venido. De verdad, weón. Gracias. Espectacular, La weón. verdad que no hemos apabullado a Hugo en la primera parte, no lo dejamos hablar, oye, bien malo eres. Pero, pues, Este basura eres. Bueno, muchísimas gracias, en serio, ustedes, weón. a ustedes. Hasta otro, te comprometemos por otra vez, ¿ah? Listo. listo. Chao.